tardes a los que estáis y los que están por llegar. Vamos a empezar la última sesión de este año del Meeting Point y voy a hacer una introducción muy breve de 5 minutos, haciendo un poco como de repaso, como de síntesis, ¿no? De lo que ha sido estos 6 meses, que aún han sido un poco irregulares porque había como el verano en medio y también tuve un viaje largo y bueno, digamos que se me puso todo una serie de cosas este año y al final pues en verano no pudimos hacer y continuar el Meeting Point, aunque también es complicado, ¿no? Mantenerlo un poco vivo en estas fechas. Para los que nos habéis seguido, siempre hay 4 o 5 personas que siempre vienen, ha habido como picos de más gente, menos gente, es normal, es una comunidad, no es asistente obligatoria, evidentemente todo el mundo hace lo que puede y hay momentos en que se acumulan más eventos, más trabajos, sobre todo pues, antes de verano, finales de año, estos meses entre comillas, ¿no? De mayo, junio, de octubre, noviembre, es cuando se acostumbra a acumular más cosas. En junio, ya ha pasado tiempo, pero lanzamos la comunidad. Para algunos que veo aquí que estabais, también acordaros que invitamos a Barret Films, invitamos a Alex Badía, y con Alex Badía básicamente la primera temática que propusimos era hablar básicamente de documental interactivo y productoras, es decir, cómo armar una productora en España, que parece un poco misión imposible, sobre documental interactivo y transmedia. Vino Alex, hicimos el marco más o menos del Intertalks Barcelona, hicimos la presentación de la comunidad, que fue todo un éxito, y seguimos después en octubre, noviembre, diciembre, es decir, hoy es la cuarta edición, la cuarta entrega del Meeting Point. Entonces cada vez intentamos buscar una temática, empezamos básicamente con el documental interactivo y una productora como modelo de negocio, seguimos básicamente con el documental interactivo y la educación. En octubre presentamos Ariadna, el documental interactivo de TV3, también Gemma Rodríguez y Laura Viaggio sobre educación, y en noviembre básicamente intentamos fusionar el concepto de documental interactivo y realidad virtual con el proyecto Machine to Be Another, de Another Lab, que están trabajando este tema corpóreo, ¿no? del documental interactivo y esto que está tan de moda, ¿no? Que son las gafas de realidad virtual y que bueno, ya veremos dónde va a llegar todo esto. Y hoy, de alguna manera, acabamos con un tema que de entrada es un tema que dentro del formato más Intertalks Barcelona, dentro de un formato más de la conferencia, ¿no? Recordaros que tenemos conferencia, interactive pitch, otras cosas, quizá no estaría tan metido, pero el formato del Meeting Point es un formato más relajado, más de discusión, más de ser, como le comentaba hoy Alejandro, 10, 15, 20 personas y poder básicamente discutir con un poco más de tiempo. Ya veréis que el formato que ha preparado Alejandro pues es muy interesante en este sentido, ¿no? De no una exposición tampoco muy larga, poder de alguna manera tener más tiempo de hablar y creo que este es uno de los temas más de donde ponemos el dedo en la llaga, ¿no? De donde tenemos más, digamos, ignorancia y yo conocí a Alejandro hace 2 años en el marco del cross training dentro del Medimed, me encantó la presentación que hizo, tiene mucha energía, es un muy buen orador y de alguna manera pensé que algún día cuando tuviera una comunidad o el Intertalks Barcelona pues es difícil venir a Barcelona. Y para acabar ya de darle paso a Alejandro, simplemente voy a dar las gracias a los sponsors que tenemos, que es importante también dejar constancia de ello. En primer lugar Altair, sin ellos no podríamos hacer esto. También Talks Barcelona, como Intertalks Barcelona el evento, pero sobre todo también, aparte de Estrella Damm, ¿no? Que es quien nos da las cervezas al final del acto, Ramillas, ¿no? Ramillas es un angel investor básicamente que nos da también un poco de presupuesto para traer gente como Alex Badía de Valencia o como Alejandro de Madrid, que ha venido invitado por el Meeting Point, para nosotros exclusivamente, y si Dios quiere el año que viene y tenemos más presupuesto, que es lo que vamos, poder traer personajes más a nivel también de talla europea que se relacionen con el documental interactivo. Y nada más, para mí es un gran placer tener hoy a Alejandro aquí, va a ser como siempre digamos, un encuentro breve, comprimido. Además Alejandro tiene que ir a coger el AVE más tarde, por tanto tampoco podrá quedarse todo el networking, es decir, se va a ir hacia las 8:30 aproximadamente, un poquito antes. Por tanto, lo tenemos aquí para nosotros. Hacemos un formato que será muy tipo debate, preguntas, dudas, cosas que queráis resolver en plan un poco así cámara rápida. Yo creo que es el momento de instantánea para aprovecharlo. Pues si vamos a hacer 10-15 personas, yo creo que es ideal para hacer un formato más académico y más así. Nada más, damos un fuerte aplauso y vemos que nos sorprende. Subo por aquí, os agradezco mucho la invitación, agradezco a Altair. Me da casi un poco de pudor hablar de derecho entre tantos libros, entre tantos libros de temáticas amenas. Esta quizá no lo sea tanto.
Lo que voy a tratar, y además cuando me venía con un poquito de tiempo y estaba leyendo arriba y decía por algún sitio coloquio, con lo cual os invito a que esto sea un real coloquio y no sea un monólogo donde cuente un montón de cosas públicas que quizás nos interesen demasiado. Con lo cual, que esto sea una excusa, que lo que voy a contaros a lo largo de estos 30, 40 minutos que tengo por delante de explicación, pues que sea, como digo, una interacción 2.0 real y que vosotros podáis pararme todas las veces que estéis. ¿Vale? Ahí están todos mis datos para cualquier cosa que podáis necesitar. Y nada, una breve exposición de por qué llego yo aquí, además de que, como dice Arnau, nos conocimos hace un par de años, hablando sobre temas digitales y sobre temas digitales vinculados al audiovisual. Es decir, que trabajo en un despacho de abogados que desde hace muchos años, y ese es su origen y su leitmotiv, especializarse en todo lo que tiene que ver con lo digital y en todo lo que tiene que ver con la propiedad intelectual y con el audiovisual. Los primeros clientes de la firma fueron despachos audiovisuales, fueron firmas productoras, cadenas de televisión, y a fecha de hoy seguimos muy volcados en todo lo que tiene que ver con audiovisual, pero con un punto que nos lleva en ese camino todos nuestros clientes que cada vez se vuelcan más a los nuevos formatos digitales y a los nuevos medios digitales en los que nos encontramos. ¿Vale? Nada, simplemente alguna reflexión, alguna ubicación, y esto, como os digo, es un poco lo que yo os quería contar. Lo primero, tratar de identificar, no desde un punto de vista lego, lo que es un documental interactivo, sino tratar de identificar si existe alguna norma que hace referencia al documental interactivo simplemente una mera descripción o una mera definición sacada de un sitio más. Podemos hablar de formato como el conjunto de elementos y características que hace referencia a una producción audiovisual, a una producción interactiva, de la manera que lo queramos llevar, que lo identifique y que lo hace distinto de los demás. Lo que ocurre es que si pensamos en documental interactivo como formato, posiblemente se nos quede corto y pensemos más que estamos hablando de un género que de un formato. Además, se plantea otra problemática, y es que el formato como tal en España se generan muchas dudas en respecto a si estamos hablando de una obra protegida desde el punto de vista de la propiedad intelectual. Y de hecho, uno de los principios de la propiedad intelectual es la protección que tiene el autor respecto de su obra. Es decir, si yo compongo, o mejor, estamos en un escenario literario, si yo redacto un libro, si yo escribo un poema, en ese escenario yo, desde la mera creación, desde ese mismo momento que yo creo algo, voy a tener derechos sobre esa obra. Básicamente tienen dos vertientes. Por un lado, la posibilidad de explotar y de vivir de esa obra, y por otro, la posibilidad de impedir que ningún tercero utilice mi obra sin mi consentimiento. Y aquí, cuando estamos en el lado de la recepción, y luego lo vamos a ver, ya se empiezan a plantear dudas sobre, oye, ¿y yo puedo utilizar un fragmento de una obra dentro de una más compleja y más amplia? Ahora lo vamos a ver con algún detalle. Pero desde el punto de vista del formato, es decir, ¿puedo proteger yo, que me ponía ahí algún ejemplo, Got Talent, puedo proteger un informativo porque tenga una especie de un guión, porque tenga una estructura clara? Bueno, la realidad es que la jurisprudencia nos ha ido enseñando que tiene que ser muy descriptivo, que tiene que estar muy aterrizado, por decirlo de alguna manera, para que exista una protección judicial y jurídica de lo que estamos hablando, ¿vale? Hemos visto muchos casos donde resoluciones judiciales han desestimado peticiones de amparo judicial en aquellos supuestos donde el titular de un formato está diciendo, oiga, mi formato es único, mi formato es distinto, es original y solicito una protección. De hecho, a fecha de hoy en España solo tengo identificado que exista una resolución, que es la que corresponde, hace referencia, todos seguramente seis conocedores de ello, el formato original de Madrileños por el Mundo, que en su momento producía la Forta, y que posteriormente Televisión Española empezó a producir a través de Españoles por el Mundo. En ese supuesto, lo que nos estábamos encontrando, lo que vimos, es que la ley de propiedad intelectual no daba cobertura a esa obra como tal, sino que fueron una serie de elementos añadidos los que hicieron determinar al juzgado que se estaba produciendo una infracción, pero no desde el punto de vista de la propiedad intelectual, sino de la competencia desleal, por el aprovechamiento del esfuerzo y de la reputación ajena, y por un elemento que era fundamental en ese caso, y era que la mayor parte de la plantilla de Telemadrid se movió a Televisión Española para empezar a producir ese mismo contenido. Esto obviamente no es una invitación a que plagiemos y a que copiemos los contenidos de los demás, pero si vemos algo
que es una idea más que una obra, la legislación y la jurisprudencia nos permiten copiarlo. No se permite la copia servil y la copia burda, que es lo que dice la norma y lo que dice la jurisprudencia, pero sí la inspiración libre en el acervo cultural común que forma parte de lo de cada uno. Si yo leo un libro de Kapuscinski y me inspira determinadas esencias o determinados caminos, yo seré libre de poder copiar de alguna manera esa inspiración. Lo que no podré copiar será la expresión concreta de esa transformación que ha hecho en su momento Kapuscinski, ¿vale? Bueno, lo de que decía Dunn, que esto es un coloquio, no lo decía de broma, y sentí los libros de nuevo como decía de interrupción, ¿vale? Si podemos decir que el documental interactivo como tal no sería un formato, sino más un género, lo que podríamos pensar es, oye, ¿y mi documental interactivo puede constituir un formato? Bueno, la pregunta genérica ha de responderse con un sí. La pregunta en la práctica ha de responderse, y aquí hago de gallego, depende. Depende de cómo sea el original y cómo sea de distinta de los demás y cómo tenga una serie de elementos solidificados y distintos al resto para poder decir, efectivamente, esto tiene protección desde un punto de vista de la propiedad intelectual. Pero a priori y de inicio resulta realmente complicado obtener protección de nuestro formato sobre esa base, ¿vale? Un documental interactivo, como prácticamente cualquier tipo de obra, puede generar una serie de elementos que se crean ex novo, que se crean de inicio para esa obra, pero puede también, y esto ocurre cada vez más, y en el campo del documental interactivo con mucho elemento, veníamos discutiendo, veníamos comentando en el coche, la posibilidad de utilizar distintas obras que ya existían para componer un universo, un ecosistema nuevo. En esos casos, yo, para generar mi nueva obra, lo que puedo hacer es traerme materiales audiovisuales, musicales, literarios, piezas de software que ya existían en el pasado, videojuegos, los elementos, cualquier elemento que vosotros estéis pensando. Lo que ocurre es que la utilización de contenidos de un tercero sin su consentimiento no es lícito, salvo supuestos muy acotados y muy limitados. Seguro que un montón de vosotros habéis escuchado un montón de veces hablar sobre eso del derecho a la cita. El derecho a la cita como tal no es un derecho, sino que es un límite del derecho, y en la consideración del límite, porque lo dice la ley y porque lo dice la jurisprudencia, no porque venga yo aquí a guardar una fiesta, ha de interpretarse de manera restrictiva. Y eso significa que, salvo que sea para un contexto muy acotado, docente o investigador, y la mayoría de los casos no lo son, la utilización de fragmentos o de contenidos de un tercero sin su consentimiento no está amparado por la ley. Es decir, que si yo tengo una obra, y si queréis os cuento algún ejemplo concreto, si yo tengo una obra audiovisual de X minutos y yo quiero utilizar un fragmento de 2 segundos de una música de un tercero, yo no lo puedo hacer libremente, salvo que entre en alguno de los supuestos que después buscaremos. ¿Qué es un fragmento para el computador? Es muy relativo. El 90% es un fragmento, pero el 1% también es un fragmento. Os cuento un ejemplo concreto. Un cliente del despacho, una gran multinacional, encarga a una agencia de comunicación la producción de una obra audiovisual de apenas 2-3 minutos y le dice, oye, quiero que representes estos valores. Esas son las indicaciones, ¿vale? Con libertad absoluta para que alguien con carácter creativo pueda generar ese contenido. Generan el contenido, se produce un contrato de cargo de obra, se ceden los derechos de propiedad intelectual sobre ese contenido, se empieza a explotar en muchos ámbitos, uno de ellos el canal digital, en YouTube, y resulta que el vídeo debía de tener algo de interés porque tiene más de 1 billón de reproducciones, ¿vale? Hasta ahí la historia es todo perfecta, pero aparecen los abogados. Aparecen los abogados de alguien que dice, oye, y esos 2 segundos, y esto es real, estos 2 segundos de una canción de un tercero pueden ser utilizados sin el consentimiento de ese tercero. Son los abogados de ese tercero los que llaman a la puerta y dicen, oye, ¿quién te ha autorizado a ti para utilizar mi música y además que yo entiendo con carácter comercial y despectivo? Claro, cuando empiezas a hacer esa reflexión, si estuviésemos en un ámbito anglosajón, si estuviésemos en Estados Unidos o Reino Unido, hay un principio que es el del fair use, el del uso inocuo, que está permitido por la legislación y por la jurisprudencia. Sin embargo, en los países continentales, en España, eso no está permitido. Con lo cual, la utilización de 2 segundos de una canción de un tercero sin su consentimiento en una pieza que solamente ha sido explotada en el formato digital es contraria a derecho. ¿Eso cómo se traduce en responsabilidad en dinero? Pues en este caso, en una reclamación de la otra parte que se acerca más a los 100.000 euros que al gratuito. Entonces, ¿cómo se cuantifica ese impacto o cómo se cuantifica ese coste de licencia? Bueno, si a ustedes lo han visto
1 millón de usuarios a través de YouTube, yo hago mi cálculo y mi coste de licencia de la música, en este caso, es este. Cuando llegamos a la conclusión de que, mejor, como decía aquel dicho gitano, mejor un buen acuerdo que un mal pleito, llegamos a un acuerdo con la discográfica, nos encontramos con que aparece la editorial musical, porque la música tiene una serie de, digamos, de un abanico de derechos de propiedad intelectual que es necesario cubrir a la hora de afrontar esta situación. Con lo cual, aparece la editorial musical, aparece la discográfica y aparece, como siempre, las entidades de gestión. ¿Cómo se hubiese cubierto esto de manera diligente? Pues que en el contrato de encargo de obra con la editorial, con la agencia de comunicación, se hubiese generado un contenido que hubiese dicho que el contenido tiene que ser original, el contenido tiene que ser libre de derechos o, en su caso, haber recabado las autorizaciones oportunas por parte de las personas que lo estaban solicitando. ¿Vale? Con lo cual, la respuesta a tu pregunta, ¿qué es fragmento? Fragmento es todo. Fragmento es aquello que sea susceptible de ser original por muy pequeño que sea. Hay alguna resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dice que el título de una canción, o sea, una frase, ni siquiera una oración, una frase puede ser susceptible de protección de la propiedad intelectual. Si yo cojo una frase o una oración de cualquiera de los libros que están aquí, posiblemente sea difícil identificarlo como tal, pero si yo voy a uno de estos libros y de repente pongo, no sé, yo soy Malala, digo, oye, pues eso a lo mejor es el título de una obra y eso es susceptible de protección y original. Si ese ejemplo que pusiste ahora, si ese video se hubiera colgado, por decir, en lugar de YouTube España, se hubiera puesto en YouTube Estados Unidos, no hubiera habido problema, ¿o de qué depende? El problema es el mismo porque el impacto es idéntico. Quiero decir, si se rigiese sobre la base del derecho norteamericano, y esto es otra de las problemáticas que nos encontramos habitualmente, los que nos dedicamos al digital, las normas son locales, sin embargo Internet tiene un carácter absolutamente global y un carácter amplio. ¿Eso qué significa? Que la infracción se comete aquí o se comete en Estados Unidos, pero el daño se puede producir en cualquier lugar. Si el autor, y en este caso era así, el autor y la discográfica y la editorial musical están en España, pese a que tengan un carácter internacional, la reclamación, el daño, lo están reclamando desde aquí. Si el conflicto estuviese circunscrito, por el motivo que fuese, a Estados Unidos, pues sería lo mismo. Pero como tú te das de alta en la plataforma, entras en una plataforma que se llama youtube.com. Cuando entras en esa globalidad y el vídeo estaba, a no ser un vídeo producido en idioma inglés, que puede llegar eventualmente a cualquier lugar del planeta y ser entendido por cualquier ciudadano del mundo, pues te vas a encontrar con que los límites y las barreras y las fronteras se difuminan bastante. ¿Vale? Cuando hablabas de acotaciones en lo docente y en la investigación, quería proponerte un supuesto. Un caso en el que... Sí. Espera, Tony, espera. Sí. Disculpa. Digo que cuando hablabas de casos acotados o ámbitos acotados del docente y el investigativo, por ejemplo, es decir, en un máster, es un caso práctico que tengo ahora en estos momentos encima de la mesa, ¿no? Un profesor ilustra una de sus explicaciones con un vídeo que es el resultado de un montaje de distintos vídeos de internet y tal, es un motivo, un ámbito docente, pero claro, esto es para un máster que alguien pagará sus 1.000 y pico euros para beneficiarse de ello. La pregunta es clara y subyace exactamente lo mismo que cuando hablamos de, por ejemplo, la libertad de información en un medio de comunicación. Obviamente el medio de comunicación no es una ONG y esa finalidad económica que existe por detrás no, digamos, que no desvirtualiza la obligación o la intencionalidad informativa que existe. En el caso docente de un profesor universitario, que por ejemplo yo aquí utilizaré en alguna de las slides, aparecerá alguna imagen, por el hecho de que aparezca la imagen, simplemente con la mención a cuál es la fuente, eso estaría amparado por ese ámbito docente o ese ámbito investigador. Lo que ocurre es que el ámbito docente y la excepción de la cita no puede entenderse con carácter amplio, es decir, yo no puedo coger, como ha pasado, alguna resolución judicial que ha habido, o algún inicio de procedimiento judicial con el tema de los campos virtuales en las universidades, lo que no puede servir la cita es para que yo coja 25 libros y diga, esta es la bibliografía sobre literatura centroeuropea del siglo XIX. Y no puedo subir todo ese contenido sin la autorización de los titulares, si es que no hubiesen pasado a dominio público. Es decir, el fin docente o investigador está limitado a extractos breves. ¿Qué es un extracto breve?
Esa es la problemática. ¿Dónde acaba la cita y dónde acaba lo parasitario? Bueno, esto es un juicio, esto es muy de bingo de abogado, de caso por caso, tendríamos que mirarlo, pero obviamente si estamos hablando de una línea, podríamos entender que es un fragmento. Si estamos hablando de medio libro, obviamente parece que hay un uso más allá de una mera cita. Pensad que el legislador, que no son seres malos endemoniados, sino que lo que buscan es darle, hay un principio latino que dice siempre que ubi societas nui jus, es decir, donde está el derecho está la sociedad. O mejor dicho, donde está la sociedad está el derecho. El derecho tiene que dar solución a lo que se plantea en la sociedad. Y si la sociedad está de alguna manera reclamando la posibilidad de, para versar un libro o para exponer algo que necesita extraer a colación algo que ya preexistía, que ese algo sea nimio o que sea inocuo en un uso mucho más amplio. Es decir, que si yo para prologar mi novela utilizo 2 líneas, eso es un uso razonable. Si yo cojo una novela o la mitad de la novela de García Márquez y la pongo al principio y la otra mitad de Vargas Llosa, obviamente eso no es cita, ni es indocente, ni es investigador, ni es absolutamente. ¿Vale? Un poco también responde al sentido común y al final quien vaya a interpretar las normas, porque eso dice la Derecho Civil, es un juez, y el juez es una persona que tiene que hacer una interpretación, y también lo dice el Código Civil, tiene que hacer una interpretación de acorde o de conformidad con los usos y los tiempos en los que nos movemos. Es decir, ese juez que dicta una resolución en relación al tema de Uber, que la sea recurrente en eso, ha de entender también cuál es el uso social y los tiempos en los que se mueva, aunque a veces los jueces parecen olvidados, ¿vale? Esos contenidos preexistentes que os decía antes, que queremos incorporar, pueden ser contenidos audiovisuales, contenidos musicales, obras literarias, pueden ser piezas de software, y en general puede ser cualquier obra de un tercero, y para poder hacerlo, para poder explotarlo, voy a necesitar básicamente, incluso cuando hablamos de componentes multimedia y contenidos generados por el usuario, las creaciones intelectuales que yo puedo hacer y compartir en un entorno digital, por ejemplo en una red social. Si yo publico un vídeo, ese vídeo tiene tantos derechos de propiedad intelectual como una obra audiovisual producida por HBO, por Netflix, por la Fox o por quien sea. Otra cosa es que pueda ser el contenido más interesante o menos interesante para terceros, pero por el mero hecho de yo publicarlo en un portal, no estoy autorizando a ningún tercero a su utilización indiscriminada. Esto lo vemos cada vez más, como alguien publica una fotografía o nos encontramos un contenido en Google Imágenes o en algún lugar y nos sentimos tentados a reutilizarlo sin más preguntas. Bueno, esto hemos de saber que es contrario a la legislación, porque salvo que tengamos la autorización o nos encontremos en alguno de los supuestos previstos en la norma, básicamente lo que vamos a contar ahora, la utilización no sería ¿vale? Cuando hablamos de obras originales, es decir, cuando yo creo algo para poder explotarlo en un determinado formato o un determinado evento, he de saber que detrás existen una serie de supuestos, existen una serie de derechos que yo he de recabar para que la explotación sea lícita y sea pacífica. Si va a intervenir una serie de personas, esas personas van a tener derechos de propiedad intelectual sobre sus ejecuciones, sobre sus interpretaciones. Esas personas van a tener una serie de derechos de imagen sobre su figura, su representación y su persona. Todo ello lo hemos de tener en consideración, porque si no, la explotación posterior de ese contenido que yo he creado va a estar viciada de origen, ¿vale? Es que había una especie como de vicio en cadena de todo ello. Después, respecto a lo mismo que hablaba antes, respecto a las obras preexistentes, hemos de partir de la base de que yo no puedo utilizar los contenidos de un tercero salvo que me autorice. Sin embargo, existen determinados contenidos que pueden estar libres por uno u otro motivo. Es decir, hablamos a veces de dominio público y se habla en ocasiones de manera, digamos, no rigurosa, pero aquellos contenidos que hayan sido, estoy hablando en términos generales y solamente va a ser la legislación española, pero aquellos contenidos que hayan sido producidos por alguien y ese alguien hayan pasado más de 70 años desde el fallecimiento de su autor, esos contenidos han pasado a dominio público y a priori yo podría utilizarlos libremente sin necesidad de contar con el consentimiento de esa persona. ¿Qué ocurre? Que identificar que algo esté en dominio público no es tan sencillo, porque la legislación actual dice 70 años, pero la legislación anterior dice 80, y las legislaciones de otros muchos estados dicen 100 años o dicen una identificación distinta. No hace mucho me llegó una consulta de un cliente, que como siempre muchas veces viene el abogado, más que para un asesoramiento jurídico, para una bendición, y dice, oye, hemos hecho esto y hemos utilizado una obra de Fermund, El Grito, para prologar o para dar inicio a una entrada de una convención internacional en el sector farmacéutico. Decía, oye, esto se puede hacer, ¿no? Y claro,
empieza a mirar y dice, bueno, pues tengo que ver si la obra ha pasado o no a dominio público. Resulta que no solamente se aplica la norma del país destino, o sea, España, que era el lugar de explotación del contenido, sino que hay que tomar en consideración también el lugar de nacimiento del autor. En este caso estamos hablando de un autor noruego, y tienes que ver qué dice la legislación vigente en el momento del fallecimiento del autor para poder explotar la obra. Tienes que ver si existe algún tipo de convenio internacional entre España y Noruega que permita la utilización o que eleve más allá de los 70 u 80 años la fecha en la que estamos encontrando. Bueno, cuando al final empezamos a tirar del hilo, nos damos cuenta que en ese momento, y estoy hablando de un caso que pasó hace como 2 o 3 años, los derechos de autor de Edvard Munch pasaban a dominio público, creo, si no recuerdo mal, el 1 de enero de 2015. Es decir, que con carácter previo a ello no podríamos hacer uso de las obras del autor sin su consentimiento, o en su caso, obviamente, el de sus herederos o el de los tenedores de derechos, ya sea museos, fundaciones o lo que sea. Si la obra ha pasado a dominio público, significará que yo podré hacer una explotación comercial de la misma siempre que mencione al autor de la misma. Y hace 70 años, 70, 80 años que ha muerto, pero hay herederos, o sea, ¿cómo se construye un heredero de los derechos de una obra? Porque cuando alguien fallece, el testamento no solamente incluye los bienes intangibles. Si yo fallezco, yo podré donar o podré entrar dentro de mi herencia los bienes tangibles, una casa, un coche o cualquier bien que pueda tocar, pero también los bienes intangibles. Entonces, los derechos de propiedad intelectual de un autor, cuando Salvador Dalí fallece, todos los derechos de propiedad intelectual sobre su obra pasan a quienes sean sus herederos de conformidad con lo que establezca el Código Civil o la legislación foral que pueda ser de correspondencia. ¿Qué significa? Que a veces hay un heredero que es el titular de los derechos. Si la hija de un determinado autor o el cónyuge de un determinado autor en su momento es quien puede decidir sobre ello, será la persona que autorice y que sea la legitimada para un determinado momento autorizar, licenciar y recibir una contraprestación a cambio o, liberarlo de manera gratuita. También puede pasar que el autor no tenga ninguna descendencia. Bueno, para eso también el Código Civil establece que la cesión operará en favor del Estado. Y tendrá que solicitar al Estado, en forma de Ministerio de Cultura o de quien sea, la autorización pertinente para poder explotar los derechos. Pero que haya, es decir, si el autor está vivo, es fácil identificarlo. Si el autor ha fallecido, en ocasiones es mucho más complicado. Pero muchas veces, por ejemplo, este caso de Munch, ¿cómo lo resolvimos en el despacho? Porque además era una cuestión de cierta urgencia. Hablamos directamente con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Asuntos Exteriores, por si había algún tipo de convenio internacional, y hablamos también con el Museo de Edvard Munch en Noruega. Y llamamos a Oslo y dijimos, oye, ¿cómo está esto? Porque ellos reciben esa petición de manera constante y tienen muy identificado dónde está el límite. Si en un determinado momento te dicen, no, es que ya ha pasado a dominio público, ya sabes que podrás utilizar la obra con relativa libertad. ¿Qué significa relativo? Significa que hay una serie de derechos que pese a que los derechos de explotación patrimonial hayan pasado a dominio público, hay otros que todavía persisten. Yo no podría, o por ejemplo sus herederos, su familia, los allegados, podrían oponerse a la utilización de una determinada obra de manera despectiva. Y pongo un ejemplo. Hay una serie de derechos que se llaman como derechos morales, y yo siempre pongo el mismo ejemplo cuando doy clase en la universidad, cuando hablo, por ejemplo, de Günter Grass. Cuando Günter Grass publica una serie de obras, él tiene derecho a, si en un determinado momento se arrepiente de su pasado nacionalsocialista o de su ideología, a retirar del mercado esa obra. Que, eso sí, tiene que indemnizar previamente a la editorial por los daños y perjuicios que le pueda haber causado. Pero tiene ese derecho moral de poder retirar la obra del mercado. ¿Vale? Pues igual que eso, existe un derecho a la integridad de la obra. Yo no podría utilizar una obra de Picasso, pese a que tenga la autorización de su familia o suya, con una finalidad o con algo que pudiese ser contradictorio a la filosofía y al planteamiento y al modo de vida de una determinada persona. ¿Vale? Es decir, hay una serie, digamos, de matices que juegan y que operan también en este tipo de supuestos. No sé si respondo por esa pregunta. Una pregunta. El derecho moral en este caso es relativo. Si yo un documento interactivo lo grabo en Perú, pero aquí lo que estoy montando es súper moral y decente, pero su cultura, algo que yo inconscientemente hago, porque he puesto algo rojo de fondo, invento, y su cultura es súper pecaminoso. ¿Cómo interactúa este tipo de derecho moral cultural? Pero
cuando yo me refiero a derechos morales estoy haciendo referencia a derechos morales sobre una obra. Si, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de Perú, si Vargas Llosa escribe una obra, tú obtienes los derechos sobre su obra y quieres explotar la obra en un documental interactivo, por ejemplo, versando o narrando una voz en off un párrafo de una de sus obras, tú podrás hacerlo. Pero tú imagínate que vinculas a la figura de Vargas Llosa, no sé, con el proxenetismo, voy a decir una barbaridad, o con algo así. Ahí es donde el autor o los herederos del autor podrán oponerse sobre la base de esos derechos morales a la utilización de tu obra. Si tú llegas a Alemania, a ti no te gusta Alemania y quieres hacer un documental interactivo diciendo que Alemania es un país detestable, la libertad de expresión te permite hacerlo y nadie se va a poder oponer a esa utilización que tú hagas de una determinada temática, pero sí de una obra específica, sí de la expresión de un libro, de una película, de un software o de algo similar. ¿Vale? Bueno, un poco en esta, no sería un poco en esta misma línea, y es un poco lo que os adelantaba antes, cuando tú quieres hacer la explotación de un contenido, cuando quieres utilizar cosas que ya existían en el pasado, tienes que tener en cuenta los derechos de propiedad intelectual, que es un poco lo que hemos hablado, pero también otra serie de elementos que son importantes. Por ejemplo, las marcas que tú quieras utilizar dentro de tu escenario. Si tú quieres hacer un documental, como por ejemplo el de Super Size Me, que seguramente todos tenéis identificado, donde alguien decía, oye, voy a comer todos los días comida rápida, a ver qué me pasa dentro de X días, tienes que tener cuidado en relación a las marcas que vas a utilizar. Porque también en un determinado momento el titular de la marca podría oponerse a la utilización de tu marca con unos fines que puedan entenderse que no son lícitos. Obviamente, si tú dices, yo todos los días voy a McDonald's y comiendo un mes en McDonald's tengo unas consecuencias físicas determinadas, obviamente a McDonald's no le va a gustar. Pero si la finalidad informativa y si la realidad ponen en contexto los dos elementos, es posible que pueda prevalecer el derecho a la libertad de información. Pero de nuevo, habría que verlo en cuáles son las circunstancias y cuáles son los supuestos. Hay algunos casos que son bastante divertidos, y lo mezclo con otro caso que es el del product placement, es decir, el derecho del productor audiovisual o el del productor de cualquier tipo de contenido de vincular, de identificar una marca dentro de un contexto. Si yo, por ejemplo, estoy haciendo, esto es muy típico, además yo trabajo en un despacho que por su apellido creo que es bastante identificado con una determinada productora. Bueno, pues cuando Globomedia produce Médico de Familia, y el Médico de Familia podía faltar cualquier miembro de la familia, pero nunca podía faltar el cartón de leche de Puleva, obviamente es normal que existan marcas. Lo que quizás no sea tan normal es que una marca tenga una preeminencia tan relevante dentro de una ficción determinada. Bueno, en ese caso, como en muchos otros, se ha optado por introducir marcas como una manera de financiación adicional en las obras. Lo que ocurre es que a veces al titular la marca no le gusta que aparezca la marca. Yo recuerdo un caso donde en una serie hiperconocida resulta, bueno, además se puede decir, de uno de los clientes del despacho, de Fremantle Media, resulta que todos el todo más fue visto como que sé, todos los macarras de la serie aparecían con una misma marca de coches. La marca de coches se dirige a la productora y dice, oye, ¿por qué todos los macarras paren mi coche? Yo no te autorizo a la utilización de la marca. Y tú dices, oye, es que el macarra tiene que ir en un coche. Y los guionistas, de manera desinteresada, han entendido que que muchos de los macarras que existen en nuestra sociedad, a través de los mecanismos domésticos, conducen este tipo de coches, sin entrar en mucho más. Pero a veces esos conflictos también se plantean, ¿vale? Y luego muchas veces es importante el tema del derecho a la propia imagen de los objetos. Es decir, todas las personas físicas, individuos, tenemos el derecho a la propia imagen. Eso significa que podemos oponernos a que ningún tercero utilice nuestro nombre, nuestra voz y nuestra representación física sin nuestro consentimiento. Vale, pues sobre esa base, si queremos utilizarlo, habremos de contar con el consentimiento de esas personas. Ocurre que en ocasiones puedes entender que existe una utilización accidental o incidental de la persona que aparece. Si tú estás filmando algo y de repente estás en una manifestación y aparece un individuo, obviamente tú no puedes pixelar la cara de ese individuo. Pero esto nos ha pasado muchas veces. Yo trabajo con muchos productores audiovisuales y con medios de prensa escrita donde publican la imagen de una persona célebre y al lado una persona privada. La publicación de la imagen de una persona privada no está amparado por la libertad de expresión. Y en ese conflicto entre libertad de información y de expresión y derecho a la propia imagen,
verá, en el caso de la persona particular, el derecho a la propia imagen. Por lo cual, cuando va, y voy al ejemplo recurrente y típico, cuando va Cristiano Ronaldo con su nueva pareja por la calle, Cristiano Ronaldo no puede oponerse a la utilización de su imagen en un espacio público, porque es una persona pública, pero la persona privada sí puede hacerlo. ¿Vale? Son matices, pero también que lo tengáis en mente y que lo tengáis en consideración sobre la base de las explotaciones y las producciones que podéis hacer. Hay otra excepción, y creo que es fundamental en los entornos modernos, tecnológicos, y los que nos movemos cada día, y son las licencias preexistentes. Es decir, cuando tú llegas a un contenido que te interesa mucho y ese contenido está licenciado, está liberado en alguna de las licencias open source o, como en este caso, una licencia Creative Commons. Básicamente, cuando os encontréis con este logotipo, y luego si queréis entramos un poco más en detalle en cada uno de ellos, cuando nos encontremos con esto, significa que el autor, cuando ha creado un contenido, permite al resto de usuarios que llegamos a ese contenido la posibilidad de utilizarlo limitado única y exclusivamente a las restricciones que se identificarán. Solamente voy a poner un ejemplo. Si alguien ubica este logotipo de Creative Commons y lo une al tipo de reconocimiento, significará que yo puedo hacer lo que quiera con ese contenido siempre y cuando reconozca quién es el autor del contenido. Si yo para mi webdoc, para mi documental interactivo, cojo un contenido visual que he visto en un determinado lugar, yo podré hacerlo. Y lo único que tengo que hacer es, este fragmento es de fulanito. Podré utilizarlo con fines comerciales, podré ponerle la licencia que yo quiera, podré transformarlo, modificarlo, reproducirlo, sin ningún tipo de límite, más allá que su reconocimiento. ¿Vale? Esto os puede servir también de truco o de documentación cuando estéis por ejemplo, en una plataforma web y queréis utilizar contenidos, por ejemplo, fotográficos. Si os vais a bancos de imágenes como Flickr, tienen determinadas pestañas que ya os permiten identificar el tipo de licencias que vosotros queréis utilizar. Y oye, quiero utilizar una que me permita la explotación comercial. Pues vas a tener una playa enorme de imágenes y de contenidos que vas a poder explotar de manera relativamente libre o tranquila porque el autor ya te ha permitido el poder hacerlo. Eso evita encontrarte con problemas posteriores, como en un determinado caso, por ejemplo, que utilices una imagen de Google Imágenes y aparezca después alguien que te dice, oye, elimina esto o te reclama una cantidad determinada por ese uso no consentido o ese uso no autorizado. ¿Perdón? Vale. Siempre digo que voy a hablar muy poco y luego al final me enrollo como las persianas. Bueno, simplemente para abrir el debate, pero no perder un foco, que creo que cada vez más importante. Yo hace unos años, no diré quién, pero un productor muy importante en España acudió a una mesa redonda que daban en la Academia del Cine. Y llegó allí y de manera muy vehemente, con los puños contra la mesa, dijo que en España jamás se estrenarían las producciones audiovisuales al tiempo en Internet y en las salas de cine. Y yo pensé que era un loco. Dije, pero ¿cómo no va a venir Internet y se va a estrenar a tiempo? Pues este señor tenía razón. Ahora se estrena antes en Internet que en el cine. Digamos que lo que sería el refrán castellano se pasó de frenada. Nos encontramos cada vez más con distintas fórmulas, con distintas plataformas que nos permiten jugar con distintas opciones, distintas formas de explotación, distintas formas de exhibición, distintas formas de financiación. Hace un tiempo, la única manera de financiar una obra audiovisual era o irte a una cadena de televisión o encontrar con mecenas o algo similar. A fecha de hoy nos encontramos con múltiples formas, como el crowdfunding, como plataformas que nos permiten, ya no solamente en Estados Unidos, en Reino Unido o en Australia, sino que están en España y conseguir financiación particular. Nos permite generar documentales interactivos o cualquier otra pieza sobre la base de pequeñas aportaciones de otros terceros. Incluso la ley lo permite. En el mundo del software es cada vez más habitual encontrarnos proyectos colaborativos donde sobre la base de código que va sumando uno y otro nos encontramos con grandes obras, muchas veces más relevantes que las de muchas organizaciones gigantes como puedan ser Microsoft, Adobe o similares. Tenemos sistemas operativos como el de Linux que tiene un recorrido bestial y está liberado de Creative Commons. En el mundo audiovisual pasa cada vez más. Plataformas de economía colaborativa que ponen en contacto a personas que quieren financiar y a personas que necesitan financiación. Y como me ha dicho Arnau, yo soy un chico muy evidente, muy brillante, lo he sido siempre, abro el debate a vosotros hacia dónde vamos y qué queréis que discutamos. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer 10 minutos para acabar, antes de pasar a la parte de detrás, de networking. Como veis que Alejandro habla mucho y yo cuando lo conocí hace 2 años, lo primero que me quedé es, me has dado una masterclass de 40 minutos, ojalá hubieran sido 4 horas porque las hubiera aguantado, porque creo que hay muchas cosas que quedan en el tintero aún y que lo que explicas es súper interesante.
Me dicen muchas veces que yo hablo rápido, ¿no? Bueno, después de conocerte a ti, afortunadamente veo que no soy el que hablo más rápido del mundo. Está el de los Micro Machines y después estoy yo. Bueno, pero se entiende perfectamente. Vamos a hacer preguntas muy concretas y quiero también, Alejandro, si puede ser respuestas muy concretas, ¿vale? Porque tenemos el tiempo muy justo y tenemos que acabar más o menos 8 y 5 o así para pasar a hacer otro tipo de networking más íntimo, pero seguir más en pequeños grupos. ¿Quién quiere empezar o seguir después de las 4 o 5 preguntas que ya han habido? Si no, empiezo yo, pero... Vale. Tenemos a Emiliano, que es el de primera fila del Internet Barcelona de la conferencia. Siempre está en primera fila y es el que nos preparamos para que interactúe. No, pero ahí me gustaría. ¿Podéis poner la diapositiva 9, por favor? Es que me queda con ella. Espectacular, esto parece como... No soy profesor, tengo mucha práctica en esto. Como en conclusiones. Vale. Tú has dicho que yo no podría usar estas imágenes, no lo he hecho yo, sin poder copiarlas o algo. Tú nos has puesto. ¿Cómo de grave es esto en este entorno? Pues mira, el único que podría, estamos hablando de derechos, soy un poco como los grandes enjaulados, entonces casi me siento más cómodo de pie. Vamos a ver, estamos hablando de una acción de naturaleza privada. ¿Qué significa eso? Que las únicas personas que podrían iniciar una acción frente a mí por la utilización de un contenido sin mencionar la autoría o de manera ilícita, es decir, estoy vulnerando el copyright de cualquier tercero, sería ese tercero titular de derechos. La probabilidad de que en este caso pueda venir la productora de Factor X o de quien quiere ser millonario es relativamente escasa. Y teniendo en cuenta que son clientes del despacho, absolutamente nula. Vale, si hago una foto y la pongo en Twitter y ya ve todo el planeta, como para ver anuncios y ¿qué problema hay? No hay problema por eso. Bueno, tú en este caso estarías haciendo una fotografía de algo que está publicado o de un entorno en el que estás encontrando y sería la obra que está dentro de esa otra obra la que podría estar vulnerando los derechos de alguien. Tendría que ser ese alguien, ese tercero titular de los contenidos que estamos viendo, quien iniciase una acción judicial para reclamar el perjuicio económico que yo le estoy causando como consecuencia de mi parte de esto. Me estoy impulsando cantidades económicas ingentes dando esta charla, con lo cual un juez en su sano juicio tendría que definir cuánto es el impacto. Me ha pasado en alguna ocasión donde te encuentras una reclamación judicial donde le dice el juez al demandante: ¿sabe qué? Usted tiene razón. ¿Sabe cuál es la cuantía indemnizatoria? 0. Eso es también una situación que te puedes encontrar. Por ejemplo, en otras materias como protección de datos, donde hay una agencia que impone sanciones astronómicas y puede actuar de oficio, el riesgo es mucho más alto. En materia de propiedad intelectual, y de nuevo, no es una invitación a que copiéis, a que plagiéis, o a que utilicéis el contenido de otros sin su consentimiento, el riesgo es más limitado porque depende del inicio de acciones por parte de un tercero. ¿Vale? Rubén, de Interactius. Hola, muy buenas. Me ha gustado mucho la presentación, muchas gracias. Gente educada. A mí también, muchas gracias. Bueno, voy a poner un ejemplo así un poco al azar de todo lo que has contado. Si hiciera, por ejemplo, una obra que usa obras de 1000 personas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, 1000 fragmentos de vídeo de 1000 personas diferentes. Publico ese vídeo, incluso con fines educativos o no, y pongo una nota legal que digo, cualquier persona que vea su obra ahí representada me puede contactar y yo retiraría esa obra y la sustituiría por otra o cortaría ese fragmento. ¿Eso sería legal o me enfrentaría a 1000 denuncias? Bueno, me voy a dar la respuesta, como te sabes la respuesta, creo que no te va a dar lo mismo, estoy diciéndote que no. Hay, digamos que escalas de grises, hay escalas de cumplimiento. ¿Qué sería lo ideal para tú poder hacer eso? Pues puedes plantear muchas formas, ¿vale? Pero lo ideal sería obtener la autorización de cada una de las personas titular de los derechos cuya obra vas a explotar. Si son 1000, 1000, y si son 100.000, 100.000. Facebook tiene 1.300 millones de usuarios y tiene los derechos de todos. ¿Cómo los han conseguido? Pues muy sencillo, estableciendo un checkbox que todos aceptamos cuando subimos los contenidos, cuando nos registramos. Y cuando nos registramos, el resto subimos contenidos y esos contenidos ya le estamos licenciando a Facebook a utilizarlo. Con lo cual, esa es una buena fórmula de poder hacerlo. O incluso lo que puedes hacer es embeber contenido de otras plataformas que te lo permitan. Es decir, alguien ha pedido el consentimiento por ti y tú lo utilizas después. La fórmula que tú planteas para responder a tu pregunta, ¿sirve? No. Pero muestra que eres buen chico. Y me explico. De cara en un procedimiento determinado, donde tú publicas un contenido sin el consentimiento del autor, dices, ¿sabes qué? Que yo quería tener tu autorización, pero no te encontré. Eso es lo que sucede en materia de obras huérfanas.
obras huérfanas son obras que no tienen ni padre ni madre. Es decir, tú ves una imagen que te gusta mucho en internet, resulta que quieres publicarla, que no puedes vivir si no la publicas, pero que no sabes quién es el autor. Vale, pues hay una organización internacional que ha dicho ya que las obras huérfanas, si tú dices, oye, yo no soy el titular de esta obra, pero la quiero explotar. Si vienes y resulta que tú eres el titular, yo te pago lo que debería haberte pagado como consecuencia de la explotación que estoy haciendo sin este consentimiento. Con lo cual, digamos, puede ser una fórmula intermedia y, de hecho, hay determinadas organizaciones y determinados foros donde se publican sobre la base de este régimen. ¿Vale? Registro de marcas y patentes. ¿Sí? O sea, yo registro la marca y tengo que registrarla en todos los países donde quiero estrenar mi obra. Primera pregunta. Segunda pregunta, patente. Patento una metodología de narrativa, pero resulta que le cambian una tilde, una coma y ya queda libre y ya la pueden usar. ¿Cómo protege? Primera parte, marcas. Me he centrado sobre todo en propiedad intelectual y las marcas formarían parte, desde la base del derecho español, de propiedad industrial. La propiedad industrial requiere un registro, es decir, para que tú tengas un derecho sobre una marca, así como cuando yo escribo un libro, soy autor de ese libro y tengo derechos desde el mismo momento de la creación, cuando yo registro una marca es cuando empiezo a tener derechos. Si no la tengo registrada, no tengo derechos sobre la marca. Pero los tengo en el lugar que yo registro la marca. Si tú vas a hacer una explotación en España, tienes que registrar una marca nacional en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Si la quieres estrenar al día siguiente, tu obra, en Estados Unidos y quieres tener una protección de marca, tienes que irte al registro de marcas de Estados Unidos y solicitar el registro en Estados Unidos. Hay dos variantes a eso. Además de la marca nacional, existe la marca comunitaria, que como su propio nombre dice, te protege en los 28 países de la Unión Europea. Con lo cual, cuando tú tienes una explotación en Internet focalizada principalmente en Europa, oye, te gastas un poquito más, la tasa es más alta, son 900 euros de inicio por 3 clases, pero bueno, pues con estos 900 euros ya tengo cubierto el espectro de los 28 países. Y luego hay una alternativa, que es la marca internacional, que como su nombre indica, no es internacional. La marca internacional lo que te da es un derecho de prioridad en otros territorios, pero tienes que ir oficina por oficina gastándote el dinero en cada uno de los fees que cobra cada una de las oficinas por el registro de la marca, con lo cual no es muy operativo. Posiblemente el derecho de marca sea uno de los que más obsoletos se haya quedado en relación con la explotación de contenidos a nivel internacional sobre la base de Internet. Segunda pregunta, derecho de patentes. Si consigues registrar una patente, primero lo primero que te daría es un abrazo, porque la patente tiene, digamos, un procedimiento de registro y una calificación por parte del examinador muy alta. Lo primero que te van a pedir es que tenga aplicación industrial, que la patente puede ser o de producto, o de procedimiento, o de metodología. Esas patentes de metodología o de procedimiento son realmente complicadas de que prosperen. Y de nuevo, si hay alguien que viene y hace algo parecido a ti, pero no es igual, alguien, un tercero, se llama juez, tiene que decidir sobre si te ha copiado o no te ha copiado. Y eso es abrir la caja de Pandora. Tengo un procedimiento en el despacho bastante divertido, puede hacer gracia o no, sobre parasoles. Si esta cosita que se le da la vuelta en el coche para que no te den los ojos. Pues hay alguien que dice que él tiene una patente sobre un parasol y que mi cliente lo ha copiado. Hombre, tiene razón de que se parecen, pero no me imagino hacer un parasol que no se parezca a otro. Entonces, la dificultad de establecer el elemento distintivo respecto del parasol original es donde radica la prueba, y al final este tipo de procedimientos ya no son pleitos de derecho, sino son pleitos de hechos. Es decir, todo el mundo sabe que no se puede copiar, lo que hay que determinar es si alguien ha copiado o no ha copiado. Pregunta muy rápida. Tengo un documental lineal, audiovisual, y quiero saber si puedo reaprovechar de este documental acabado ciertas partes o ciertos episodios para mi vuelto. Si ese material audiovisual se puede reaprovechar o lo tengo que limitar a la parte audiovisual. Esta la teníamos ensayada del coche, lo que pasa es que no nos dio tiempo para responder. Cuando tú creas un documental lineal o lo que sea, tú has recabado todos los derechos de todas las personas y todos los contenidos que intervienen. Por lo cual, tú tienes un micrófono, una caja, un vaso, una botella y un badge, ¿vale? Cuando tú adquieres los derechos de todo ello, ya tienes un todo. Y ese todo ya es tuyo. Y con ese tuyo, tú haces lo que quieras. Con lo cual, ¿puedo reaprovecharlo? Sí puedes reaprovecharlo. Salvo que tengas alguna limitación que te haya impuesto de origen, al principio, el dueño del micrófono, el de la caja, el de esto o el de esto otro. Pero a priori, si tú recabas los derechos como corresponde, podrías hacer una explotación posterior, como tú quieras, de tu obra, aunque sea en formato no lineal. Perfecto. Dos preguntas más y acabamos. Una y dos.
Emilio. Vale, si... Queríamos tirar la hora. No, tema de interactivos, de contenido interactivo. Si yo pongo contenido interactivo donde invito a gente a participar, esa partitura, compositor, me lo puedes en mi documental. ¿De quién es ese trozo que tú has grabado? ¿Es mío automáticamente? ¿Tienes que firmarme algo? La persona que genera ese contenido va a ser el titular originario del contenido, pero te tiene que licenciar a ti, te tiene que autorizar a ti para que seas un titular derivativo de ese contenido. Es decir, puedas hacer una explotación del contenido en la medida que te lo permita el anterior. ¿Cómo lo haces? Pues en una página, puedes hacer a través de un correo electrónico donde te autorice, puede ser a través de un checkbox en una página web, puede ser un contrato firmado, es decir, en derecho no hay ningún tipo de limitación. Respecto a este tipo de materias, la ley dice que el consentimiento tiene que ser por escrito, pero incluso hay alguna jurisprudencia que flexibiliza ese requisito. Pero bueno, si yo te autorizo, yo creo algo y te autorizo a ti, tú puedes explotarlo. Vale, pero tú es un indígena que no sabía ni escribir, que hace una cámara en un momento y ha hecho así y lo he puesto. Es decir, ¿qué tipo de dice esa persona que...? Vale, si has puesto a un indígena delante de una cámara y el indígena escoge... detrás de la cámara. Él graba. Vale, pero si el indígena que está cediendo derechos, el caso es un poco de laboratorio, pero si el indígena te está cediendo derechos, te los tiene que ceder, sepa leer o no sepa leer. Es decir, de alguna manera tienes que poder acreditar el consentimiento que tienes del usuario. Sé que es un coñazo, pero yo te diría, oye, si no sabe leer ni escribir, pero el tipo sabe decirte que te quiere dar eso, pues la manera que filmar ante la cámara y decirte, oye, yo te estoy cediendo y te estoy permitiendo eso. Si no sabe leer ni escribir, a lo mejor decir que luego te pongo una demanda. Es decir, también se trata de valorar riesgos, pero que lo tengas en mente también. ¿Vale? Por allá, Sí, en cuanto a lo que tú has llamado grabación incidental de gente, entiendo que en un reportaje de televisión, por ejemplo, yo veo una manifestación, grabo a alguien que está en la manifestación y el derecho a la información me ampara para emitir esa pieza. En una obra cultural también, es decir, yo voy por la calle, grabo un plano súper artístico y yo solo uso y lo exploto comercialmente, alguien que ha pasado por ahí y luego se ve grabado me puede denunciar porque... Te respondo con un caso, con una sentencia judicial. Creo que el Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid hace años lanzó una especie de campaña, que no se llamaba así, pero algo así como los viejos en la calle. Es decir, oiga, que la gente mayor no se quede en su casa, sino que disfrute de los espacios comunes, de los parques, no sé cuánto. Vale. Y no se les ocurre otra cosa que hacer una fotografía a dos ancianos en un parque como muy bonito y con la caída del sol, no sé cuánto. Los ancianos interpusieron una demanda por vulneración de su derecho a la propia imagen y ganaron. ¿Por qué? Porque estaba haciendo una utilización comercial de su imagen sin su consentimiento. Lo ideal sería que tuviese ese consentimiento de cada una de las personas que pasan. Pero no en el foco. Yo, por ejemplo, grabo un grupo de música que está caminando por la calle y están en la calle, entonces va pasando gente porque es la calle. ¿Alguna de esas personas me puede denunciar porque...? Vamos a ver, a priori el riesgo es bajo, pero de inicio sí podrían, porque tú no puedes hacer una explotación de la imagen de una persona sin su consentimiento. ¿Ha ocurrido? ¿Cuántas? Muchísimas veces. Esto pasa en... No, te digo, pero ¿qué posibilidades tienen de ganártelo? O sea, está claro que es... Depende del supuesto, pero mira, yo por ejemplo he trabajado durante muchos años con El Mundo Televisión, que ha hecho un montón de reportajes de investigación, con productores audiovisuales que lo que hacen son documentales o que hacen programas de investigación. Si tú estás en la calle y de repente aparece un señor, mi recomendación va a ser siempre, oye, pixela la cara del señor. Si estás hablando de sicarios y de repente aparece por allí mi padre, a lo mejor mi padre no quiere verse en un programa de sicarios. Si están hablando sobre, no sé, personas saludables y gente respetable, no le va a importar. Todo va a depender un poco del contexto. Pero a priori, la ley 1/82 de protección civil a la intimidad de la imagen dice que el usuario privado tiene derecho a oponerse al tratamiento de su imagen por un tercero sin su consentimiento, salvo que le caiga ese derecho sobre la base de una finalidad informativa o de libertad de expresión. Si yo voy con un cartel diciendo viva no sé qué partido político que acabo de crear, obviamente la finalidad informativa prevalece sobre la libertad, sobre el derecho a propia imagen. Pero ambos son derechos constitucionales fundamentales y ninguno prevalece sobre el otro en un plano genérico, sino que hay que aterrizarlo caso por caso, hacer una ponderación casuística como dice el Tribunal Constitucional. Este hombre es una mina, es una mina. Vale, vamos a dejarlo aquí, es tarde, pasan 10 minutos. Dos cosas para acabar. Vamos a volver a vernos en enero, en el Meeting Point, en otro tipo de propuesta. Y segundo, yo siempre consideraba que cuando eres productor audiovisual o realizador, siempre te busques en multimedia una figura anterior como diseñador gráfico, multimedia y una figura posterior de programador. Ahora he añadido la figura del abogado, porque creo que acaba de completar toda esta... Yo siempre digo una cosa, y obviamente es uno
pues va a reparar su casa, es oiga, ponga usted un abogado en su vida. Al final, el contar con asesoramiento jurídico de inicio en los proyectos muchas veces hace que los proyectos sean viables. Nos hemos ganado mucha mala fama de reputación ganada, muchas veces a propio pulso, donde siempre nos hemos convertido en el no se puede, no se puede, no se puede. Yo creo también que hay una generación de abogados que ya pensamos que las cosas sí se pueden, pero hay que tomar en consideración otras que le permiten llevarlo por el camino. Tenemos 15 minutos más con nosotros, ahí detrás, viendo la cerveza, antes de la Navidad. Nos celebramos la Navidad. Gracias, un fuerte aplauso.